Las mañanas de Marta eran una rutina de tareas domésticas, un ciclo que parecía perpetuar el anonimato que sentía en su propia vida. Mientras preparaba el desayuno y atendía la casa, no podía quitarse de encima la persistente sensación de verse relegada a las sombras cada vez que Luis interactuaba con sus colegas y amigos. El peso de esta rutina empezó a pasar factura en el espíritu de Marta. Si bien apreciaba su papel de ama de casa, anhelaba que se le reconociera algo más que sus habilidades dentro de los límites de su hogar. Había llegado el momento de liberarse de las cadenas de las expectativas sociales y revelar su verdadero yo. En los tranquilos momentos previos al amanecer, Marta contemplaba la máscara que llevaba a diario, un disfraz pintado por las expectativas de una sociedad que a menudo pasaba por alto la naturaleza multifacética de una mujer. Esta comprensión la golpeó como una revelación. Necesitaba recuperar su identidad, no solo para ella, sino también por el bien de su matrimonio. Un profundo sentido de determinación impulsó la decisión de Marta de embarcarse en un viaje transformador. Ya no contenta con ser presentada simplemente como la ayuda doméstica, imaginó un plan que alteraría la monotonía de su existencia y sacaría a la luz su verdadero yo. Mientras navegaba por los pasillos de sus pensamientos, Marta consideraba los matices de su relación con Luis. Habían construido una vida juntos, capeado tormentas y celebrado triunfos. Sin embargo, en algún momento del camino, se había convertido en un personaje secundario de su propia narrativa. En la tranquila soledad de su contemplación, Marta se comprometió a desafiar el status quo. Los ecos de sus deseos tácitos resonaron en los espacios familiares de su hogar, señalando el comienzo de una rebelión silenciosa contra las expectativas que la confinaban. Luis no sabía que la mujer que veía todos los días, vestida con un atuendo doméstico, albergaba un plan que cambiaría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía predecir. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Marta profundizó en los intrincados detalles de su revolución silenciosa. Armada con determinación y sed de cambio, pasó innumerables noches estudiando minuciosamente la dinámica del mundo profesional de Luis, desenredando los hilos de la política corporativa y descifrando las reglas tácitas que gobernaban su lugar de trabajo. Su estudio se extendió más allá de las complejidades de la oficina. Marta se convirtió en una observadora silenciosa de los colegas de Luis, asistiendo a reuniones sociales con un propósito que trascendía el mero compañerismo. Discretamente recopiló información sobre sus aspiraciones, alianzas y los territorios inexplorados de los juegos de poder en los cargos. Armada con una gran cantidad de información, Marta comenzó a elaborar una narrativa que no solo redefiniría la imagen de Luis ante los ojos de sus colegas, sino que también serviría como escenario para su gran revelación. Los rumores sobre posibles ascensos, alianzas clandestinas y las sutilezas de la dinámica laboral se convirtieron en su arsenal. Marta entendía el poder de la percepción y pretendía ejercerlo con habilidad. Los contornos de su plan se desarrollaron como un drama cuidadosamente escrito, cada acto meticulosamente diseñado para desafiar las ideas preconcebidas y desentrañar las líneas del guión que la confinaban al papel de actriz de reparto. En su tranquilo rincón de contemplación estratégica, Marta se convirtió en titiritera, manipulando los hilos de la percepción con una delicadeza que reflejaba la sutileza de sus tareas domésticas diarias. La anticipación del cambio flotaba en el aire, y Marta se deleitaba con la emoción clandestina de orquestar una transformación que resonaría mucho más allá de los confines de su hogar. A medida que pasaron las semanas, la planificación silenciosa de Marta se convirtió en el latido de su nuevo propósito. Las llamas de sus deseos, antes apagadas, ahora bailaban con una intensidad innegable, listas para iluminar el camino que había elegido, uno que la llevaría de las sombras de la vida doméstica al centro de atención de su propia identidad. Las noches de Marta las consumía el brillo de la pantalla de su portátil mientras se sumergía en la creación de una obra maestra digital. Con precisión calculada, fabricó una realidad alternativa para Luis, una que reflejaba las aspiraciones de las que nunca había hablado en voz alta. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en su lienzo, y los trazos de su engaño pintaron un retrato de éxito, ambición y una carrera al borde de un avance transformador.
Seleccionó meticulosamente imágenes retocadas con Photoshop de Luis en las salas de juntas, con su rostro adornado con una sonrisa confiada que insinuaba negociaciones triunfantes y victorias estratégicas. Estas imágenes fueron distribuidas estratégicamente en varias plataformas en línea, acompañadas de leyendas crípticas que alimentaron los rumores. Los fragmentos ambiguos pero cautivadores insinuaban una elevación inminente a una posición de poder dentro de la empresa, dejando a colegas y amigos intrigados y hambrientos de más información. Los títeres digitales de Marta se extendieron más allá de las publicaciones cuidadosamente elaboradas. Estableció conexiones falsas en LinkedIn, patrocinios colocados estratégicamente e incluso llegó a crear un colega ficticio que elogiaba la perspicacia de liderazgo de Luis. La personalidad en línea que creó para Luis era una combinación de las cualidades que sabía que él poseía, pero que rara vez mostraba en el lugar de trabajo. Las ondas de su engaño llegaron hasta las orillas de los rumores de la oficina, donde los susurros sobre el inminente ascenso de Luis se convirtieron en tema de conversaciones silenciosas. Los colegas intercambiaron miradas especulativas en los pasillos y el aire se cargó de una anticipación eléctrica, una corriente palpable de cambio que Marta había puesto en marcha magistralmente. Mientras Luis asistía a eventos en la oficina ajeno a la tormenta digital que lo rodeaba, Marta se maravillaba de la efectividad de su ilusión cuidadosamente construida. Las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujaron y ella se deleitó sabiendo que su plan avanzaba sin problemas. La ascensión imaginaria de Luis se había convertido en la comidilla de la oficina, sentando las bases para la gran revelación que pronto seguiría, una revelación que no solo desafiaría las percepciones de quienes los rodeaban, sino que también redefiniría la dinámica de su relación de maneras que Marta todavía tenía que comprenderlo. El crescendo de la operación clandestina de Marta alcanzó su cenit cuando el evento anual de la empresa asomó en el horizonte. Semanas de planificación meticulosa habían preparado el escenario para la gran revelación, y Marta estaba decidida a orquestar un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Navegó a través del rumor en línea que había creado, asegurándose de que los susurros sobre la supuesta ascensión de Luis alcanzaran un punto álgido en los días previos al evento. La anticipación en la oficina se convirtió en una fuerza palpable, y Marta pudo sentir la creciente curiosidad en torno a la trayectoria profesional de Luis. Al llegar la noche del evento, Marta se atavió con un elegante atuendo que irradiaba confianza. Eligió un conjunto que reflejaba su nuevo sentido de propósito, un propósito que se extendía más allá de los límites de su hogar. El salón de baile del prestigioso recinto vibraba con la energía de 1000 conversaciones ajenas al espectáculo que les esperaba. Luis, ajeno al caos orquestado a su alrededor, llegó al evento con Marta a su lado. Mientras se mezclaban con colegas y conocidos, Marta observaba las sutiles miradas e intercambiaban susurros que dejaban entrever un trasfondo de especulaciones. Llegó el momento. El silencio se apoderó de la multitud cuando Luis subió al escenario para pronunciar su discurso habitual. Marta, suspendida en las sombras, sintió que los latidos de su corazón se sincronizaban con el ritmo del drama que se desarrollaba. Mientras Luis hablaba, exaltando los logros del año pasado, Marta pasó a ser el centro de atención, tomando a todos con la guardia baja. Con elegante confianza, caminó hacia el escenario, con una misteriosa sonrisa en sus labios. El público observó en silencio atónito cómo Marta, la mujer que siempre había sido presentada como la empleada doméstica, se paró frente a ellos, una visión de elegancia y fuerza. Los jadeos y murmullos resonaron entre la multitud, creando una atmósfera eléctrica de incredulidad. «Damas y caballeros», la voz de Marta, que antes era familiar solo dentro de las paredes de su casa, resonó en todo el salón de baile. «No soy solo el rostro detrás de escena. Soy Marta, la mujer detrás del hombre que todos conocéis como Luis. Pero esta noche estoy ante ustedes no como su partidaria silenciosa, sino como su esposa». La revelación quedó suspendida en el aire, un momento suspendido en el tiempo. La sala osciló entre el asombro y los aplausos mientras Marta seguía compartiendo la historia no contada de su asociación.
La gran revelación se había desarrollado y las olas de transformación que puso en movimiento estaban destinadas a moldear no solo las percepciones de los colegas de Luis, sino la esencia misma de su relación y el viaje que les esperaba. La revelación de Marta resonó en el salón de baile, creando un cambio sísmico en la atmósfera. El silencio de asombro que siguió a su anuncio dio paso a un coro de aplausos y murmullos mientras el público luchaba con el giro inesperado de los acontecimientos. Luis, de pie junto a Marta en el escenario, mostraba una mezcla de sorpresa y admiración. Con el foco de atención, tanto literal como metafórico, ahora directamente sobre Marta, aprovechó el momento para dirigirse a la reunión. Con un tono confiado pero mesurado, habló de los roles a menudo pasados por alto de los socios detrás de las personas exitosas. Compartió anécdotas de los sacrificios y contribuciones que pasaron desapercibidas, pintando un cuadro vívido del viaje de colaboración que ella y Luis habían emprendido. Mientras sus palabras resonaban, los ojos de Marta se encontraron con los de Luis, transmitiendo un reconocimiento silencioso del entendimiento tácito entre ellos. La revelación no se trataba solo de desafiar las percepciones, sino de fomentar una apreciación más profunda de la dinámica de una asociación, tanto en la esfera profesional como en la personal. El público, inicialmente desconcertado, empezó a cambiar su perspectiva. Las palabras de Marta tocaron una fibra sensible, provocando la introspección entre los asistentes. Los colegas que solo habían visto a Luis en el contexto del lugar de trabajo, ahora vislumbraron la naturaleza multifacética de su identidad, moldeada por una asociación que se extendía más allá del horario de oficina. A raíz de la revelación de Marta, el acontecimiento dio un giro inesperado. Los colegas se acercaron a la pareja con un nuevo respeto, expresando admiración por el coraje de Marta y reconociendo la importancia de reconocer el papel integral que desempeñan los socios en el éxito de sus colegas. La dinámica de la oficina experimentó una transformación sutil cuando el acto de Marta se convirtió en un catalizador de conversaciones sobre igualdad, respeto y la necesidad de apreciar los aspectos holísticos de la vida de las personas. La fachada corporativa se derrumbó momentáneamente, revelando un lado más humano de los personajes profesionales que adornaban los pasillos de las oficinas. Para Marta y Luis, el momento crucial en ese escenario marcó no solo una victoria personal, sino un triunfo más amplio, un paso pequeño pero significativo hacia el desmantelamiento de los estereotipos y el fomento de una cultura laboral que celebrara a las personas en su totalidad y sus relaciones. A medida que los aplausos disminuyeron y el evento continuó, la pareja navegó el resto de la velada con un nuevo sentido de unidad, dejando atrás un efecto dominó que continuaría dando forma al panorama de sus vidas profesionales y personales. Las olas de la revelación de Marta resonaron por los pasillos de la oficina en los días siguientes. Los colegas, antes confinados al estrecho lente de la interacción profesional, ahora veían a Luis desde una perspectiva más integral. La conmoción por la inesperada revelación de Marta había dado paso a una comprensión colectiva. La comprensión de que el lugar de trabajo no era un ámbito aislado y carente de narrativas personales. Las conversaciones sobre la valentía de Marta y la necesidad de un cambio de paradigma en la dinámica laboral se volvieron habituales. La charla más fría, generalmente centrada en proyectos y plazos, ahora derivó en discusiones sobre asociaciones, responsabilidades compartidas y las contribuciones a menudo pasadas por alto de los cónyuges y compañeros de vida. Luis se encontraba en el centro de estas conversaciones, no como el formidable ejecutivo alejado de los entresijos personales, sino como una persona con una historia que trascendía la sala de juntas. Los colegas se acercaron a él con un respeto renovado, reconociendo la profundidad de su carácter y la fuerza de la asociación que había apoyado su trayectoria profesional. La oficina, alguna vez caracterizada por los rígidos límites de los roles jerárquicos, fue testigo de un cambio sutil pero transformador en la dinámica interpersonal. El acto de Marta se convirtió en un catalizador de una evolución cultural, fomentando un entorno en el que las personas se sentían empoderadas para compartir aspectos de sus vidas más allá de la fachada profesional. Los gerentes comenzaron a reconocer la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entendiendo que los empleados no eran meros engranajes de una máquina corporativa, sino individuos con una rica vida personal.
Las líneas rígidas que alguna vez separaron lo profesional y lo personal comenzaron a desdibujarse, creando una cultura laboral más holística y compasiva. Mientras Marta y Luis navegaban por este panorama transformado, se convirtieron involuntariamente en defensores de un entorno de trabajo más inclusivo y comprensivo. Las reacciones de sus colegas variaron desde la admiración hasta la introspección, lo que provocó una comprensión colectiva de que reconocer las dimensiones personales de los individuos podría conducir a un lugar de trabajo más empático y cohesivo. El impacto de la revelación de Marta se extendió más allá de los confines de la oficina. La noticia del evento transformador llegó a otros departamentos e incluso a empresas vecinas, lo que encendió debates sobre la necesidad de un cambio cultural en los entornos corporativos. Al desafiar inadvertidamente el status quo, Marta se había convertido en un catalizador del cambio, dejando una marca indeleble en el lugar de trabajo que resonaría en los años venideros. Las consecuencias de la revelación de Marta provocaron una profunda transformación tanto en la vida profesional de Luis como en la dinámica de su relación personal. El efecto dominó de esa velada crucial continuó dando forma a su viaje de maneras inesperadas, tejiendo un tapiz de cambio que se extendió mucho más allá de los límites de la oficina. En el ámbito profesional, Luis se encontró al frente de un lugar de trabajo que poco a poco iba despojándose de sus limitaciones tradicionales. La rígida jerarquía que alguna vez había definido las interacciones en la oficina comenzó a suavizarse, reemplazada por una atmósfera más colaborativa y comprensiva. Los colegas, inspirados por el coraje de Marta, comenzaron a compartir destellos de sus propias vidas, fomentando un sentido de camaradería que trascendía los títulos de trabajo. Para Luis, la revelación se convirtió en un catalizador para la autorreflexión. Reconoció las contribuciones sutiles pero significativas que Marta había hecho a su éxito profesional. La asociación que habían forjado se convirtió en una fuente de fortaleza y él comenzó a defender un enfoque de liderazgo más inclusivo, uno que reconociera el valor de las narrativas personales a la hora de dar forma a los viajes profesionales. La relación personal de la pareja sufrió su propia metamorfosis. El hecho de que Marta apareciera en el centro de atención no solo había desafiado las percepciones externas, sino que también había profundizado el vínculo entre ella y Luis. La experiencia compartida se convirtió en un testimonio de su resiliencia como pareja, reforzando el entendimiento de que su asociación se basó en el respeto mutuo, la confianza y la voluntad de aceptar el cambio juntos. Mientras navegaban por este nuevo capítulo, Marta y Luis se convirtieron en defensores de la comunicación abierta y la igualdad en las relaciones. Su historia, alguna vez confinada a la privacidad de su hogar, ahora sirvió de inspiración para otros que buscaban un equilibrio armonioso entre la vida personal y profesional. La transformación se extendió más allá de las paredes de su hogar y oficina, resonando en la comunidad en general. Marta y Luis se vieron invitados a compartir su historia en seminarios y conferencias, convirtiéndose involuntariamente en embajadores de un enfoque más compasivo e inclusivo tanto en las relaciones personales como en las dinámicas laborales. A raíz de la gran revelación de Marta, la pareja descubrió un sentido compartido de propósito, un compromiso de romper con las normas sociales y fomentar entornos donde las personas pudieran prosperar auténticamente. El viaje, provocado por el deseo de desafiar las percepciones, se había convertido en una misión más amplia, una misión para redefinir las narrativas que dieron forma a las relaciones, tanto dentro como fuera del ámbito profesional. Cuando Marta y Luis abrazaron el poder transformador de la vulnerabilidad y la autenticidad, comprendieron que el verdadero cambio no consistía simplemente en desafiar las percepciones, sino en contribuir activamente a un cambio cultural, uno en el que los individuos fueran vistos no como roles o títulos, sino como seres multifacéticos, capaces de enriqueciendo cada aspecto de sus vidas a través de conexiones genuinas y experiencias compartidas. La historia de la gran revelación de Marta culminó en un epílogo que resonó con la resonancia del cambio, un testimonio de las consecuencias imprevistas de un acto meticulosamente planeado. El poder de la venganza constructiva de Marta no residía en el deseo de venganza, sino en la búsqueda de un mundo más equitativo y compasivo.
La noticia del evento transformador se extendió como la pólvora, no solo dentro de su lugar de trabajo, sino también en todas las industrias y comunidades. Marta y Luis se encontraron en el centro de atención, campeones involuntarios de un movimiento que buscaba redefinir los límites de la vida personal y profesional. A raíz de su nueva notoriedad, la pareja aprovechó la oportunidad de entablar conversaciones sobre igualdad, asociación y el valor de reconocer la naturaleza multifacética de los individuos. Marta, que alguna vez fue la fuerza silenciosa en el fondo, se convirtió en portavoz del empoderamiento de los cónyuges y parejas, alentando a otros a dar un paso hacia la luz y reclamar sus roles con orgullo. Su viaje se convirtió en un rayo de esperanza para quienes navegan por las complejidades de las relaciones y los entornos corporativos modernos. Seminarios, entrevistas y artículos contaron la historia de la venganza constructiva de Marta, inspirando a personas a cuestionar las normas sociales y abogar por un enfoque más inclusivo en sus propias vidas. Dentro de su lugar de trabajo, el cambio cultural iniciado por la revelación de Marta continuó evolucionando. Se reevaluaron las políticas y el énfasis en el equilibrio entre la vida personal y laboral se convirtió en una piedra angular del espíritu de la empresa. Los colegas, inspirados por la autenticidad de Marta y Luis, comenzaron a fomentar un ambiente más comprensivo y de apoyo, reconociendo que el verdadero éxito abarcaba no solo los logros profesionales, sino la integración armoniosa de los aspectos personales y familiares. A medida que los capítulos de la historia de Marta y Luis se extendieron a través de diversas plataformas, el epílogo se desarrolló en una narrativa de un cambio social más amplio. Otras parejas, inspiradas por su viaje, comenzaron a desafiar los estereotipos que los confinaban. La dinámica de poder dentro de las relaciones y los lugares de trabajo experimentó un cambio sutil pero profundo, impulsado por la comprensión de que la fuerza de una asociación radica en su autenticidad y respeto mutuo. La venganza constructiva de Marta, inicialmente nacida del deseo de ser vista tal como era realmente, se había convertido en un catalizador para un movimiento más amplio. Fue un recordatorio de que el cambio, incluso cuando se iniciaba a escala individual, tenía el potencial de repercutir en la conciencia colectiva, dando forma a las narrativas que definían la sociedad. El epílogo de la historia de Marta fue un testimonio del poder transformador de la autenticidad, la comunicación y el coraje para desafiar las expectativas de la sociedad. Cuando cayó el telón de este capítulo de sus vidas, Marta y Luis dieron un paso hacia el futuro de la mano, encarnando la creencia de que cada individuo tenía el potencial de ser un agente de cambio, una fuerza capaz de remodelar no solo las narrativas personales, sino también las más amplias. Paisajes de relaciones y lugares de trabajo por igual.